Ya estamos de vuelta con ustedes después de esta pausa para revisar nuestro espacio, la entrevista, hoy aquí en Antofagasta Televisión. Conversamos junto al fiscal regional Juan Castro Vecchio, quien ha aceptado esta invitación. Bienvenido, fiscal. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches, muchas gracias también por la invitación y la oportunidad. Vamos de lleno al tema. ¿Cómo estamos en cifras de delito? A ver, nosotros cada cierto tiempo como Fiscalía hacemos un análisis efectivamente de las cifras. Yo diría que una de las principales cifras cuando uno quiere tener una aproximación a la realidad criminal, ya sea de un país o una región determinada, son las cifras relativas a los homicidios. Claro. Es como la primera gran señal. Y en ese sentido, en cuanto a homicidios, si uno ve el panorama a nivel regional, los homicidios tienen una leve tendencia a la baja como región. Ya. Es decir, los homicidios disminuyeron en Calama, en el resto de las comunas, en Tocopilla, que habíamos tenido 3 homicidios el año pasado, este año solo tenemos 1, en Mejillones, eh, pero donde ha habido un alza bastante relevante Ya. es en relación a los homicidios consumados, estamos hablando de homicidios consumados, en la comuna de Antofagasta. ¿Y eso porque el año pasado, a más o menos de esta misma fecha, teníamos 13 homicidios y al día de hoy tenemos 23? De manera tal que, claro, si uno lo observa esto a nivel regional, uno puede decir que hay una leve tendencia de la baja. Sin embargo, en lo que se refiere a la comuna de Antofagasta, el alza es tremendamente importante, puesto que se trata casi del doble de homicidios. Y lo otro que tampoco nunca debe olvidarse son los datos sobre homicidios frustrados, es decir, aquellos casos en que una persona le ocasiona lesiones a otra con intención de causarle la muerte, pero por una causa independiente, como por ejemplo una atención médico oportuna, esta no se produce. Ahí también tenemos un alza relevante. Y lo otro que debe observarse también para acercarse al fenómeno criminal regional es el modus operandi y sobre todo los medios de comisión. Y en cuanto a los medios de comisión, un dato bastante relevante es lo que dice relación a el medio comisivo. Al día de hoy, sobre el 33%, estamos hablando aproximadamente del 35% de los homicidios se están cometiendo en la región con arma de fuego. Es decir, 1 de cada 3 homicidios, o 1/3 de los homicidios, se cometen con arma de fuego. Entonces a lo que hay que poner atención, además del dato estadístico, claro, claro. ¿cierto?, es a la forma de comisión. Y la forma de comisión nos habla de que un porcentaje muy relevante se cometen con arma de fuego y eso también nos dice mucho respecto del problema que tenemos en la región en relación a los delitos vinculados a la ley de control de armas. Fiscal, ¿por De dónde? hecho, allí Sí. hay un dato que es muy importante y que es consecuente con esta Claro, cifra, claro. y es que a la misma fecha, contando, digamos, desde enero a finales de julio aproximadamente, los delitos vinculados a la ley de control de armas subieron en un 70%, que es una cifra muy importante. Eso nos habla de una mayor cantidad y disponibilidad de armas de fuego que están circulando por nuestra región, lo que evidentemente es un riesgo altísimo para la seguridad Por de ahí las va mi personas. pregunta. ¿Por dónde entran las armas? A ver, la verdad es que la mayoría de las mercancías ilícitas que están ingresando a nuestra región lo hacen por la frontera que tenemos con Bolivia. Son Tenemos una 150. frontera Claro, permeable. tenemos una frontera absolutamente porosa, son 150 kilómetros de frontera, donde hay una cantidad innumerable de pasos no habilitados, Claro. donde las condiciones de fiscalización, sobre todo para carabineros de Chile, que trabaja en frontera, son condiciones de extrema dificultad. Estamos hablando de temperaturas extremas, tanto las más altas como las Claro, más bajas, correcto. condiciones geográficas muy complejas, Claro. la altura, de manera que el trabajo de control y fiscalización en frontera es muy difícil y son tantos los pasos no habilitados que la verdad que las capacidades sobrepasan evidentemente a, incluso a los esfuerzos más que, digamos, yo diría, unos esfuerzos que uno podría decir estando ahí y en el lugar, Claro. a veces son sobrehumanos Sí, por sí. tratar de controlar la situación que ocurre en la frontera. Y esas rutas o pasos no habilitados, la verdad que se están utilizando para distintos tipos de, hablemos en general, de contrabando de mercaderías ilícitas. Claro.
Las mismas rutas se están utilizando no solo para la droga, que es una de las grandes cuestiones que nos afecta, Claro. sino que también para las armas de fuego, también para lo que dice relación con toda la problemática que tenemos con el robo de los vehículos y su salida hacia Entrada y Bolivia salida, y de claro. ahí hacia otros países, como Claro. por ejemplo Paraguay. Y por cierto también para otro fenómeno que es la trata de personas Claro. y el tráfico de migrantes, que es otro Sin tremendo contar tema. el tráfico de cigarrillos también. Claro. Además, el Claro. contrabando de cigarrillos, que este año ha sido, las incautaciones han sido bastante importantes, al igual que en el caso de las drogas, y donde hemos puesto, de hecho, un énfasis bastante distinto a lo que se venía haciendo años anteriores. Claro. El tráfico o el contrabando de cigarros lo estamos tratando desde una óptica y una estrategia distinta, donde ya no nos quedamos únicamente con el camión y la persona que le iba conduciendo, sino que estamos tratando, y así lo hemos hecho, de construir en estas distintas incautaciones que hemos tenido, figuras penales nuevas como la de la organización criminal, que es lo que hemos hecho últimamente. Y eso nos ha permitido que las medidas cautelares, que normalmente en épocas pasadas eran medidas cautelares no privativas de libertad, al día de hoy en los últimos procedimientos de investigaciones relativas a contrabando, donde además se ha formalizado por el delito de organización criminal, hemos obtenido buenos resultados a propósito de las solicitudes de prisión preventiva, lo que de alguna manera permite tener un control más efectivo de el fenómeno del contrabando. Se ha requisado mayor cantidad de drogas, cigarrillos. ¿Está entrando más o se está haciendo mayor control? A ver, yo creo que hay una incidencia de distintos factores que han hecho que efectivamente haya incautaciones que he denominado históricas. Al día de hoy tenemos 14.3 toneladas de drogas incautadas Claro. en la región, por lejos la región que más ha incautado droga en el país. Hemos batido nuestro propio récord. Claro. Exactamente. Y si lo comparamos con lo que teníamos el año anterior, a aproximadamente la misma fecha, eran 5.5 toneladas solamente de droga. Ahora, ¿cuáles son los factores que inciden en estos mayores decomisos? Primero, una cuestión que hay que reconocer es el trabajo que fundamentalmente ha hecho Carabineros de Chile, tanto en el control fronterizo como en el control de las distintas carreteras que atraviesan nuestra región. Lo cierto es que la segunda región es el gran límite que tienen que franquear las organizaciones criminales que se dedican al tráfico de drogas. Es una cuestión que nosotros por experiencia de las distintas investigaciones lo sabemos. Pasar la segunda región es la frontera Claro. que una vez traspasada permite ya derechamente llegar al centro del país. Y ello por razones geográficas. Pensemos que la otra ciudad más grande, luego de Antofagasta hacia el sur está Copiapó, capital regional, y luego La Serena, Coquimbo. Pero ya desde Copiapó hacia adelante hay distintas ciudades o comunas, a diferencia de lo que pasa entre Antofagasta y Copiapó. Que Y hay entre fronterizo medio, con Argentina, que por ahí no hay el paso, sino que es por Bolivia el paso. el paso es por Bolivia, sin perjuicio que Ya. las organizaciones a veces también, para evitar justamente los controles fronterizos, no, digamos, no dudan en utilizar zonas fronterizas de Argentina Ya. para ingresar un poco más al sur. Es decir, por ejemplo, si se está controlando de manera fuerte el sector aledaño a Hito Cajón Claro. y las organizaciones criminales toman nota de ello, evidentemente van a tratar de ingresar por otros pasos que estén más hacia el sur. Y eso puede incluir incluso el sector fronterizo con Argentina y luego volver e ingresar a nuestro país, Claro. incluso a nuestra misma región, Ujú. y seguir camino hacia el sur. ¿El crimen organizado está establecido aquí? Porque Nosotros estamos actualmente... viendo pasos de todo. Mire, efectivamente, al día de hoy, en la segunda región de Antofagasta existen organizaciones criminales. Hay crimen organizado, es una realidad que el día de hoy no se puede desconocer.
eso se hace efectivo y de ello da cuenta las distintas investigaciones que el Ministerio Público en Antofagasta ha seguido adelante, en donde ya hay organizaciones criminales formalizadas, algunas condenadas, otras que están formalizadas ya con los miembros en prisión preventiva y con ya las últimas diligencias de investigación para posteriormente ser llevadas a juicio. Hemos llevado a juicio organizaciones chilenas. Tenemos en este momento dos organizaciones criminales de origen extranjero, una de origen colombiano que se conoció como la banda de Satanás, claro. También conocido como Zeus. Y también tenemos otra organización criminal que también fue desmantelada y que está vinculada a la facción del Tren de Aragua denominada Los Piratas, cuya presencia ya habíamos detectado el año pasado en la comuna de Calama y que también estaba vinculada en ese caso al tráfico de droga, a las extorsiones, al secuestro y a la trata de personas. Entonces, frente a esos antecedentes, frente ya a la evidencia de todos esos casos que tenemos, sí, efectivamente tenemos crimen organizado en la región, tenemos organizaciones criminales extranjeras que están funcionando en nuestra región y efectivamente una de nuestras prioridades como Fiscalía Regional y sobre todo a través de la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja que creamos este año, su prioridad es el crimen organizado y la persecución de las organizaciones criminales que están funcionando en la región de Antofagasta. Me habla de crimen organizado extranjero. ¿Hay crimen organizado criollo, es decir, armado acá en nuestro propio país, con chilenos? Sí, sí tenemos organizaciones criminales nacionales. De hecho, hemos llevado organizaciones criminales nacionales. Tienen características, por cierto, distintas a las de origen extranjero. Manejan armamento también. Pero yo diría que lo que hemos podido observar de la realidad criminal nacional versus la realidad criminal que viene desde otras latitudes es que la que proviene de otros países ha demostrado ser más violenta en sus actuaciones. De hecho, hemos tenido formalizaciones por unos delitos más graves que contempla nuestro Código Penal, claro, que es el secuestro con homicidio. Y en uno de los casos, a propósito de esta organización de origen venezolano, estamos hablando de un secuestro con homicidio doble. Es decir, son los delitos más graves. Cuestión que no nos ha ocurrido con las organizaciones criminales de origen criollo, que sí pueden llegar a cometer homicidios, por cierto que sí. Pero no es tan habitual como nos ha ocurrido con las organizaciones criminales extranjeras, que sí se ven más involucradas, además de sus negocios ilícitos, en crímenes de sangre, si queremos llamarlo así. Ese aumento de número a cual daba cuenta minutos atrás de homicidios frustrados, ¿se debe al crimen organizado o son cosas Hay un factor, yo diría que es bastante relevante. Si nosotros tomamos factores objetivos, primero, el número de homicidios o el porcentaje de homicidios cometidos por arma de fuego, sobre el 33%, más de un tercio de los homicidios cometidos con arma de fuego. Normalmente, en el caso de las organizaciones criminales, son las que cometen homicidios con arma de fuego. Luego, si nosotros tomamos los participantes en el homicidio, en un delito de homicidio, son otros indicios de que detrás de eso hay una organización de crimen organizado. Nosotros tomamos no solo el imputado conocido, que a propósito de los imputados conocidos, en los delitos de homicidio, el 44% son extranjeros. Es decir, estamos casi llegando al 50% de los homicidios cometidos por extranjeros. Pero cuando vamos a revisar también a las víctimas de los homicidios, tenemos una cifra altísima que se acerca al 40%. Todos esos datos objetivos nos permiten afirmar que efectivamente, a propósito del fenómeno del crimen organizado, eso ha incidido, ha sido uno de los factores para el aumento de los homicidios en nuestra región. Quiero llevarlo a otro tema. Se viene, la semana pasada aterrizó aquí en Antofagasta varios ministros, ya para darle como otro empuje al corredor bioceánico, ya, donde eventualmente tendríamos cargas directas desde la parte quizás más atlántica, Brasil, Paraguay, Argentina, Chile. ¿Cómo nos estamos preparando para proteger esa frontera, ese paso? Efectivamente, ese ha sido a propósito justamente de que este tema, bueno,
quienes somos de la región lo conocemos de larga Sí, data, mucho lo conocemos de larga data, pero hemos visto que esto ya es próximamente va a ser una realidad. Se habla del año 2026, Claro, claro. en que esto esté Y efectivamente eso es operativo. aquí, Eso es de cerquita. aquí a nada. Claro. Si pensamos en cómo el Ministerio Público, y sobre todo el Ministerio Público de la región de Antofagasta, tiene que prepararse para enfrentar la gran cantidad de tránsito de mercancías y de personas que van a circular por estos 2.000 kilómetros, ¿cierto?, de carretera que van a unir el Atlántico con el Océano Pacífico. ¿Y por qué es tan importante? Primero, porque el paso hacia el Océano Pacífico para los países como Argentina, norte de Argentina, el sector del Chaco en Paraguay, Mato Grosso do Sul de Brasil, donde está el puerto de Sao Paulo, Correcto. tremendo puerto, ellos se van a evitar pasar por el canal de Panamá. De manera que inevitablemente todas aquellas mercancías que van destinadas al sector asiático, y ojo, y esto es bastante relevante, Australia, van a preferir utilizar este corredor bioceánico para transportar sus mercancías. Se habla de que aproximadamente podríamos tener anualmente, adicionalmente, 12 millones de toneladas de carga. Cuando hay cualquier actividad lícita, comercial y sobre todo de carácter transnacional, Claro. la realidad es que aparejado a ello surgen las economías ilícitas. Sí, pues. Puesto que en una oportunidad de negocio ilícito siempre existe la oportunidad Aprovechemos la de inercia. negocios ilícitos. Claro. Por lo tanto, este corredor bioceánico, de todas maneras, y como nuestro interés evidentemente es garantizar que esto funcione y ser un aporte como Ministerio Público en el funcionamiento de esta nueva oportunidad, por cierto, para la región, Claro. nosotros también nos estamos preparando en ese sentido, porque estamos anticipando cuáles son los fenómenos que se pueden venir. Y eso tiene que ver con las zonas que se van a unir de alguna manera a nuestros países y con las mercancías ilícitas que podrían provenir de esos países. Por ejemplo, nosotros, solo pensando en algunos ejemplos, si nosotros pensamos en Paraguay, Paraguay tradicionalmente ha sido un tremendo productor de marihuana. Que hoy no la tenemos. De Claro. Paraguay no, Claro, porque es mucho más fácil traerla de Bolivia. claro. Pero ahora vamos a tener una tremenda oportunidad de negocio ilícito con la de Paraguay. Y pensemos en un problema de criminalidad que tiene Paraguay, el contrabando, en sus distintas especies. Nosotros hemos tenido incautaciones de cigarros provenientes de Paraguay, pero tenían que darse una vuelta mucho más grande. Ahora va a ser mucho más fácil. El otro factor que es tremendamente relevante es Brasil. Brasil tiene fenómenos de crimen organizado. Brasil es un tremendo país y que por lo tanto tiene fenómenos de crimen organizado que se han ido desarrollando en distintos niveles. Y uno de esos problemas de crimen organizado y que están justamente conectados a esta posibilidad es lo que se conoce como la triple frontera. La triple frontera, es decir, donde están las cataratas de Foz de Iguazú, Iguazú, ¿cierto? Donde tenemos Ciudad del Este por Paraguay, Foz de Iguazú por Brasil y Puerto Iguazú por Argentina. Esa zona, históricamente, de hecho, ha sido estudiada internacionalmente por los especialistas como una suerte de hub delictual. Claro. Y sobre todo para el desarrollo del crimen organizado. Solo pongo un ejemplo en que nosotros tenemos que empezar a prepararnos. En la triple frontera, que va a estar muy cerca de este corredor, está instalado el PCC, el primer Comando Capital de Brasil, que es una de las organizaciones más poderosas de todo Brasil, que trabaja en todos los mercados ilícitos habidos y por haber. Entonces nosotros tenemos que pensar en que vamos a tener que estar preparados para enfrentar el tipo de fenómenos que se nos van a incorporar a los que actualmente tenemos. Si nosotros pensamos que uno de los grandes consumidores, por ejemplo, de droga, y donde el valor de la droga es altísimo, es, digamos, Oceanía, hablemos de Oceanía en general, el paso más fácil y económico y rápido para salir al Océano Pacífico y tomar esa ruta va a ser el corredor bioceánico.
Entonces podría seguir enumerando una serie de fenómenos y hay otros que prefiero ni siquiera mencionarlos. Y fiscal, ¿y cómo nos preparamos para ello? Bueno, nosotros lo que estamos en este minuto, estamos en la etapa de levantar información. Yo le he encargado a la unidad de análisis criminal de la Fiscalía Regional de Antofagasta que justamente levante información respecto de los distintos fenómenos criminales que existen en nuestros países vecinos y cómo esos podrían, para tener una visión prospectiva, que es lo que necesariamente tenemos que tener, y cómo eso van a afectar. Porque una cosa es la carretera, pero también es tremendamente importante cómo esas mercancías van a salir por los puertos. A propósito del corredor bioceánico, sabemos que los principales puertos van a ser Antofagasta, el megapuerto de Mejillones, que tiene este calado, de los pocos puertos que tiene el denominado calado para embarcaciones post-Panamá, es decir, que no pueden pasar por el canal de Panamá, y un poco más al norte Iquique. Pero lo principal está aquí, porque si nosotros pensamos que Sico y Jama están al lado de San Pedro de Atacama, la lógica es, en términos de distancia y economía, es que vayan a salir muchas mercancías por estos puertos. Entonces, de allí viene la importancia también del control del tráfico de drogas marítimo. Al día de hoy, lamentablemente, por temas de recursos, tenemos una pero muy escasa presencia de una unidad especializada muy buena que tiene la Armada, que es la Dipolmar. Entonces tenemos que proyectarnos junto con todas las instituciones y por eso que empezamos ahora el trabajo de reunirnos con las distintas instituciones que van a estar o pueden estar involucradas justamente para proyectar lo que tenemos que preparar en un año. Si no tenemos más tiempo que eso. En eso estamos trabajando ahora. Hicimos las primeras coordinaciones para obtener información oficial con la Unidad de Relaciones Internacionales de la Gobernación, que está trabajando justamente este tema. El día de mañana, de hecho, tengo una reunión con el jefe de la Prefectura Norte de Crimen Organizado, donde también justamente este va a ser uno de los grandes temas de conversación de cómo nos preparamos junto con las policías para enfrentar y anticipar los fenómenos criminales que se van a venir. Y sobre todo para darle seguridad por ahí va el tema, a los distintos países respecto, ¿cierto?, de las mercancías y que se den las condiciones necesarias para que este mercado, ¿cierto?, sea exitoso para todos, quienes evidentemente podemos salir beneficiados en términos de sociedad con lo que significa el corredor bioceánico. Claro, hay que estar muy vivitos en esto, para que después con los años no nos arrepintamos del corredor bioceánico. Imagínense lo que podría pasar si es que no estamos ahí, muy atentos. Lo que ha pasado, de hecho, en las experiencias internacionales, que cada vez que hay facilidades de tránsito entre países, pensemos, por ejemplo, en la Unión Europea, o todo el fenómeno de globalización que hemos vivido, digamos, como sociedad, trajeron necesariamente aparejada que organizaciones criminales que estaban instaladas normalmente en un país se fueron trasladando a distintas partes. Lo que pasó con las organizaciones criminales que se crearon con la división de Yugoslavia, las que salieron a propósito de la desaparición de la ex y de la ex República Soviética, se empezaron a expandir por toda Europa e incluso algunas las tenemos ya con presencia en Latinoamérica, en Norteamérica. Entonces hay experiencia que nos dice que necesariamente esos temas tenemos que verlos antes. Fiscal, se nos fue el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle sobre Karen Rojo. ¿Cómo va el caso Karen? El caso de Karen Rojo, bueno, como es de conocimiento de la comunidad, ella tiene una condena ejecutoriada por el Tribunal de la República de Chile, el Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta, ratificada por nuestra ilustrísima Corte de Apelaciones también, por la Corte Suprema. Se hizo la solicitud de extradición. La primera instancia acoge la solicitud de extradición solicitada por el Ministerio Público y respecto de ella se apela a los tribunales de Países Bajos, parangonemos, digamos, al tribunal equivalente a nuestra excelentísima Corte Suprema, y eso es lo que está pendiente a este momento. Resuelto aquello, lo que tiene que darse es lugar a la extradición y que efectivamente la persona
que tiene que cumplir su condena, venga a cumplirla al país de origen, esto es Chile, donde está el tribunal donde fue condenada. ¿Cumpliría la condena completa acá o suma lo que tiene en estos A momentos ver, el país? ese es un tema que en definitiva tiene que resolver el tribunal que ejecuta la sentencia. El tribunal que dictó la sentencia es el Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta. Pero cuando se trata de la ejecución de la condena, quien es el tribunal encargado de la ejecución de la condena es el Tribunal de Garantía respectivo, en este caso el Tribunal de Garantía de Antofagasta. Esa discusión se va a dar ahí, en definitiva va a ser el tribunal, ¿cierto?, competente, en este caso Garantía de Antofagasta, quien va a tener que resolver si se le abona o no se le abona algo del periodo que ha estado, ojo, detenida en Países Bajos a propósito de una solicitud de extradición. Ella no se encuentra cumpliendo una condena. Ella está detenida, ¿cierto?, en el extranjero a la espera del resultado del proceso de extradición. Estaremos atentos entonces. Queremos agradecerle estos minutos, fiscal, por su tiempo y aclararnos muchos temas que hemos conversado en esta oportunidad. Bien, yo agradezco la oportunidad de poder dirigirme a la comunidad de Antofagasta y de esa manera poder comunicar cuál es el trabajo que estamos haciendo y que, por cierto, seguiremos haciendo. Compromiso para reunirnos nuevamente. Por supuesto. Muchas gracias. Esté muy bien. Nos acompañó el fiscal regional Juan Castro Vecchios. Aquí en la entrevista hacemos pausa, ya retornamos.